Bueno, ya tenemos audio. No teníamos audio. Creo que ya todo está bien, correcto. Música. En una tarde lluviosa de la Ciudad de México. Lloviendo bastante fuerte por acá, de hecho. Muy bien. Y agradezco la paciencia. Hoy estoy comenzando tarde, casi 20 minutos tarde. Básicamente la computadora no quería cooperar. Pero ya aquí estamos, contra todo pronóstico. Gracias, Leonel. Gracias por compartir el stream. Gracias, saludos. Hola. Espero que te guste el stream, Leonel. Gracias por estar por acá. Hola, Fran. Hola, Val. Hola. Espero que te guste el stream, Fran. Muy bien, vamos a comenzar. Les decía, hoy comencé tarde. La compu no quería cooperar. Ya está muy viejita. Presiente que la vamos a reemplazar pronto. Y bueno, la verdad es que es muy demandante todo lo que hago con la compu. Gracias, amiguito David Jagger. Gracias, Olis. Saludísimos. Sí, hay rayos y truenos. Exacto. Muy bien. Ándale. Inés, saludísimos. Alóbal. Gracias por estar aquí, Inés. Gracias. Espero que te guste el stream. Pues gracias, amiguitos. Vamos a comenzar ya sin más preámbulo. Esperemos que la tormenta no haga, no sé, que se vaya la luz o algo. Hay muchos truenos y todo. Muy bien. Allá vamos. ¿Listos o no? Allá vamos. Bien, el día de hoy voy a confesarlo, la primera vez que hablé de géneros en estos streams estuvo bien, pero no me pareció la forma correcta después como de abordar los géneros, porque me di cuenta de algo y ya lo sospechaba un poco, pero no lo había confirmado, que los géneros en el cómic son mucho más grandes. O sea, no es solamente como en Netflix que vemos así como que comedia, ciencia ficción, niños y ya creemos que no hay nada más. No. O sea, hay una gran cantidad de géneros. Saludísimos, amigo Joel Andrés. Saludísimos. Qué bueno que estés aquí. Espero que te guste el stream. Y me puse a investigar. Me gusta mucho investigar, aunque sea un poquito, de los temas, aparte de lo que medio ya sabía, aunque aún así hay mucho que desconozco. Y hay una conclusión a la que me gustaría llegar, una conclusión antes de empezar. ¿Qué cosas? Que los géneros vienen más que nada por la repetición de algunas cosas, es decir, las personas piden ciertas cosas, empiezan a gustar y entonces eso prevalece. Y prevalece tanto que eventualmente se convierte en un género. ¿Ok? Pero realmente los géneros no son cerrados. Pueden existir más. No hay límite para ellos. Y simple y sencillamente la demanda es lo que va a decir si un género existe o no existe. Entonces, tomando eso en cuenta, pues vamos a retomar esto de los géneros que vimos hace, wow, casi un año. Ha pasado tanto tiempo en esta pandemia, qué barbaridad. Género. Entonces, bueno, también obviamente género es una palabra extraña porque no podemos dejar de pensar en
en los aspectos biológicos, tal vez sexuales, y que probablemente los primeros cómics también tuvieron eso en cuenta. Si un cómic es para niños o para niñas, y de ahí probablemente que se les llamen géneros, entre otras cosas, claro, ¿no? Exacto, amiguito David Jagger, han pasado 84 años. Oigan, sí, lleva un buen, o sea, 64 streams llevamos. Qué barbaridad, es demasiado. Qué cosas. Bien, los géneros entonces. Ahora, hay algo curioso el día de hoy también, y también lo descubrí, por eso también tardé un poco el día de hoy en llegar, porque iba a abordar este tema desde varios aspectos, y desde varias zonas del mundo. Y pues incluso pensando en personajes o en las actividades editoriales y cómo van cambiando a través del tiempo. Pero finalmente decidí ponerle un poco más de atención a Japón, porque Japón, siendo la industria que es, tiene una vasta cantidad de géneros, demasiados para ser contados, y todo empezó con esto, con dividirlos en shoujo y shonen, respectivamente, en cómics para chavitas y cómics para chavitos. Saludísimos, mi buen amiguísimo Rash Bashties. Super abrazo, amigo. Dice, aguas, que se está yendo la luz a cada rato. A mí ya van 5 veces. Saludos. Rayos. La verdad sí estoy asustado. Hay muchos truenos y está lloviendo bien fuerte. Si se va la luz, pues ya ni modo, F. Joel comenta, tiene 28 géneros en Japón. Yo creo que probablemente son más. No lo digo por los mangas, sino porque... Y bueno, esta es una referencia muy rara. Por favor, discúlpenme. No vayan a pensar mal de mí, ¿ok? Pero un día vi un reportaje en Vice, en YouTube, en donde entrevistan a una actriz porno de Japón. Y resulta que su casa productora se dedica, o su especialidad es los distintos géneros de sexo que hay para proyectos fílmicos. Y le preguntaron así como de, no, pero está raro. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué será de lo más raro que en lo que has aparecido en una película de esta naturaleza? Y ella agarra y dice, las películas de efecto Matrix. Es decir, el argumento más o menos es este. Están unas chicas, unos chicos, y de repente están en la tienda, en el súper o algo, y de repente se quedan congelados. Y tienen, o sea, por ejemplo, están abriendo la puerta del refri, sacando algo, y ahí se quedan congelados. Es el efecto Matrix. Y alguien como que va a tirar algo y entonces ya se le está cayendo y está ahí como igual sin moverse, ¿no? Y así por el estilo. Y entonces ya llegan los otros actores y hacen cosas perversas. Y ese es el género, por decirlo así, como Matrix. O sea, tiene un nombre específico, el cual la verdad no recuerdo. Pero, insisto, son de acuerdo a demanda. Por ejemplo, un género que iba a incluir el día de hoy, pero no lo hice finalmente porque no encontré mangas tan meritorios de ese género, aunque sí los hay. Iba a mencionar el género chambara, que básicamente son chicas con poca ropa, vaqueras y que traen espadas. Entonces, así de específico puede ser un género, y la demanda de que pueda tener el público es justamente lo que va a determinar si ese género es exitoso o no es exitoso. Sí, a ver, unos comments porque ya se me están pasando y están muy interesantes. Rash Bashties, por cierto, si nos compartes liga, amiguito, creo que estaría muy bien. Dice, yo tengo un programa sobre los géneros japoneses, está en mi iVoox. Excelente, saludísimos. De esos de desmadrugados, ¿no? Muy bien, Joel comenta, solo en el hentai hay mínimo unos 20. Es posible que
que muchos más. Leonel, en Japón tienen cosas bien bizarras. Oh, sí, de hecho hoy el tema debió de ser bizarro. Ya verán. Bien, entonces, de lo primero que descubrieron en Japón y que eso tuvo sus antecedentes desde los años 20, 30, pero llegó a solidificarse por medio de las revistas hasta los años 50 y 60, fue la división entre shoujo y shonen. Aquí vemos dos ejemplos de este tipo de cómics, de mangas. Y como ustedes saben, el shoujo pues va a hablar sobre todo de cosas que en teoría son solo para chavitas. Digo en teoría, y hoy más que nunca, esto es algo que se está desafiando constantemente. Y la cuestión aquí con el shonen, que pues básicamente en teoría es cómic para chavitos. De hecho hay una controversia reciente, ¿no? De que hay un autor que tiene un nombre como genérico desconocido y que hace shonen, me parece, y que recientemente filtraron o se descubrió que no es hombre el autor, sino que es mujer. Y eso fue muy extraño porque la gente empezó en Twitter a irse en su contra porque decían que como una mujer iba a ser shonen, siendo que pues es para varones, ¿no? Eso se me hace de lo más estúpido, pero bueno, justamente es parte, no lo voy a negar, de los géneros. O sea, la gente quiere pertenecer a algo, ¿sí? Como las personas, aunque por supuesto que comparar un manga con una persona no es lo mismo, disculpen por eso, pero es como cuando las personas buscan identificación de género, que eso está bien, no tiene nada de malo, ¿sí? Quieren sentir que son parte de algo y obviamente obtener los derechos, las características, los privilegios de pertenecer o no a un grupo. Con los cómics es parecido, por supuesto que es un tema diferente. Ok. Rash 10 nos comenta: estoy en mi tele, no puedo mandar liga. Ah, no te preocupes. Pero sí, es en desmadrugada. Excelente. Sí, que de hecho he colaborado con Rash 10 en esa sección de sus streams y se pone muy bueno. Les recomiendo que lo busquen. Total, aquí está Rash 10 en ese perfil, simple y sencillamente. Pues ahí buscan y ahí están los streams. Joel comenta: Fullmetal Alchemist fue realizado por una mujer. Sí, exactamente. O sea, no hay realmente, o no debería de ser un gran tema, ¿no? Pero hay gente que se intensea mucho por esto. De hecho, me gustaría mencionar muy brevemente a lo que se le llama el grupo del año 24 y que corresponde al año de 1945, me parece, 46. La verdad es que no recuerdo tan exactamente, pero básicamente son muchas chavitas que se dedicaron a ser autoras de cómics en los 60s y que notaron que tenían la misma edad y que más o menos vieron qué temas podían abordar. Y lo interesante de esto es que sumaron sus esfuerzos para hacer toda una tendencia editorial. Y esos personajes, aunque les voy a confesar, no conozco a todos, la verdad, sinceramente, pero determinaron la gráfica, el estilo visual de toda una generación y sentaron las bases de lo que podrían ser historias de shoujo en adelante. Se convirtieron en autoras legendarias. Hay varias que todavía sobreviven y que precisamente se dedican no solamente a los cómics, sino también a ayudar a nuevos talentos. Y es muy meritorio porque este tipo de despertamiento de trabajo de género, en este caso género femenino, no existe tan fuerte en otros países. Por supuesto que hubo una revolución de género en cada parte. Hubo en Italia, hubo en Francia, hubo en Bélgica, en Estados Unidos, pero siempre parecen esfuerzos aislados. Pero en Japón no. En Japón se juntaron y pues incluso desde cómics como el de Sasae-san y su autora, todos los esfuerzos que tuvo que hacer para publicar y que fue un cómic increíblemente genial y que continúa a la fecha las animaciones cada semana.
el programa más longevo de toda la historia, pues es importante. Y es curioso que en un país, como lo vamos a ver el día de hoy, tan misógino como puede ser Japón en muchos aspectos, tenga tanta apertura sexual. Eso es interesante. Hoy vamos a hablar de eso, por sobre todas las cosas. Ajá. Muy bien, David Jagger comenta, entonces, ¿está o no está estigmatizado que una persona del sexo opuesto haga el género dedicado para niñas o niños según el caso? Ah, bueno, es que si gustan ahí un comercial cultural y tomen mis palabras como quieran, solamente es una opinión, no soy para nada un líder de opinión, no es más que mi opinión y ya. Yo soy de los que piensan que es correcto separar al autor de su obra, porque el autor puede ser que sea de una manera, o que tenga un género, o que tenga una idiosincrasia, o que tenga por supuesto una historia de vida, pero su obra va a trascender el tiempo y el espacio, y de eso se trata el arte. Para quien ha estudiado estética bien, o sea, no estoy hablando de algo al aire, sino de estudiar artes, bellas artes, de estudiar estética. Una de las principales cualidades del arte es que es inefable, que es sublime, que es atemporal, que cualquiera puede entenderlo. Entonces, aunque el autor por supuesto tiene una intención con el arte y todo, lo que le va a sobrevivir es lo que hizo, la obra. Entonces el artista eventualmente va a ser olvidado. Es como las personas que hicieron las primeras pinturas rupestres. ¿Quiénes eran? Pues quién sabe. ¿Qué género tenían? ¿Quién sabe? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Por qué hacían las cosas? No lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Lo que queda es su obra, es todo. Así va a ser. ¿Ok? Pero bueno, es un pensamiento particular y pues tal vez si un día gustan lo podemos discutir. Rash Ties comenta, por ejemplo, muchos no saben que Full Metal Alchemist es de Hiromi Arakawa, una mujer, pero no muchos lo saben. Exactamente, es eso. Y siempre van a enfrentarse a este tipo de cosas. Sobre todo al principio de los tiempos en los que se empezaba a realizar cómic de forma masiva. Como que va de la mano el pensar que si una autora hace un cómic, pues que niñas lo deben de leer, ¿no? Y si un autor hace cómic, pues como que niños lo deben de leer, porque en teoría puedes hacer una mejor empatía. Pero eso está quedando atrás. Y muchos autores pueden hablar de temas sin necesariamente ser parte de ese grupo. ¿Ok? Más o menos. O sea, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy rápido y muy simple. Frank Miller pues, escribió de Daredevil y Frank Miller pues no es ciego, ¿no? Así de sencillo, ¿no? O Frank Miller hace un cómic acerca de unos samuráis, Ronin, y pues él nunca ha sido un samurái, ¿no? Ni vive en Japón, ni nada, ¿no? Vaya, para variar, o sea, los superhéroes, o sea, nunca nadie en toda la existencia ha tenido un superpoder y sin embargo ahí están los autores haciendo superhéroes, ¿no? Son ejemplos muy bobos, perdónenme por decirlo así, pero es parte de eso. O sea, imaginar no está restringido, creo yo. Y justamente el arte de eso se trata. Recuerden a Ratatouille, ¿no? Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacer un cómic, algo así. Muy bien. Vamos a ver más comments. Hoy hay muchos comments, qué bueno, muchas gracias. Sigan compartiendo sus comments, por favor. Leonel comenta, los fans japoneses son bien, pero bien tóxicos. Sí, creemos que aquí en Latinoamérica son odiosos. Ellos dicen, quítate, que ahí te voy. Y lo peor es que son por las cosas más absurdas. La genialidad y la creatividad vienen de mentes sorprendentes. Deberían de ser más abiertos en ese aspecto, pero no, les encanta el drama. Pues bueno, es que cuando somos jóvenes nos gusta tener ese sentido de pertenencia, insisto, y por eso pues los jóvenes en general, a través de todos los tiempos, pues son los que más se quejan, porque quieren pertenecer a algo, quieren sentir que es suyo. Ya de grande ya no te importa tanto, excepto a la generación de cemento que todo le duele. Joel comenta, el primer Spokon fue hecho por una mujer en los años 80. En mi tesis ahí tengo el dato, fue de voleibol. Oh, excelente.
Qué buen dato. Muchas gracias, Joel. Rashbash 10 comenta, la estética no tiene que ver con cortar el pelo o pintar las uñas. Exactamente, gracias por decirlo, amigo. David Jagger, y al quedar la obra viceversa se recuerda al artista, ¿verdad? Vaya, qué gran giro de la trama. Pues bueno, sí es posible, sobre todo en el arte se ha dado. O sea, por ejemplo, un Kandinsky, pues no creo que se repita, ¿no? Es difícil como que seguir su tendencia. O un David Lynch o algo así, ¿no? O un Alejandro Jodorowsky o incluso una Remedios Varo. O sea, puede haber una tendencia, ¿no? O Frida Kahlo, o sea, pero son muy particulares, o sea, hasta que se vuelven tendencia, entonces ya estamos hablando de un género, ¿ok? A ver, Rashbash 10 comenta, lo triste del caso de Hiromi es que tiene que usar un seudónimo porque los chavos no comprarían un shonen escrito por una mujer. Exactamente, ese es un gran problema y ojalá que ya esos problemas queden atrás. Creo que gracias a internet sí están quedando atrás esos problemas, pero no podría asegurarlo, ¿ok? David Jagger comenta, los autores y autoras del romanticismo, donde mujeres escribían a los hombres más machos y más caballeros de su tiempo y moldeaban el amor romántico, tan tomado como ejemplo. Más o menos, aunque ahí, bueno, comercial cultural es diferente al género romántico literario de siglo XVIII y siglo XIX, que más bien tiene que ver con la forma en la que se escribían los libros, que tiene que ver con vivencias propias. Es curioso porque se llama romanticismo, pero no tiene nada que ver con lo romántico. Ajá. Entonces, por ejemplo, Moderno Prometeo o el libro de Drácula, que son de los primeros trabajos de ciencia ficción de todos los tiempos, son de género romántico, porque los protagonistas escriben bitácoras, escriben cartas, y es como una especie de vivencia propia de cómo están en medio de una situación. Entonces no tiene un sentido literario como existía en las antiguas formas estrictas de pues la historia aristotélica, ¿no? De 3 actos o cosas así, en las cuales se exponen los elementos de cierta forma. No, el romanticismo era como decir, pues veo estos aspectos de la vida y para mí son más mundanos. Entonces lo voy a tratar de escribir como yo lo entiendo, aunque no entienda mucho. Es curioso. A mí me gusta mucho el género romántico de la literatura. Es probablemente mi género, pues después de la ciencia ficción, mi género favorito. Joel comenta, el arte rupestre se teoriza es que lo hacía, era un chamán y no estaba pensando en admirar la obra, sino como en una manera mágica de que ocurrieran las cosas. Sí, precisamente, para de alguna forma tener un sentido de permanencia y poner eso en las cuevas. Exactamente, Drácula de Bram Stoker es un gran ejemplo. Gracias, amigo Rash. Abrazote. Muy bien, elegí algunos géneros para hablar de ellos, muy poquitos, porque son un montón. Entonces agarré algunos, o sea, ni siquiera son los más importantes, son los que esta vez llamaron mi atención, probablemente en algún momento hablemos de otros. Y voy a empezar con el género Sentai, que tiene mucho que ver con, o creo yo, pero puede que esté equivocado, la verdad. Por favor mencionen qué les parece eso. Mi apuesta es que es una respuesta al género de los superhéroes norteamericano, porque Japón a través del tiempo, tanto en manga como en animación, es curioso cómo han tomado referencia de lo que se hace en Estados Unidos, pero lo traducen y lo contextualizan y hablan de las cosas como más particulares que ellos quieren hablar, ¿no? Muchas gracias, Sidney, por darle like al stream. Qué genial, gracias. Wow. Leonel comenta, creo que como creadores todos idealizamos algo o fantaseamos con ello. Y muchas veces simplemente lo hacemos desde nuestra experiencia, sueños y aspiraciones. Realmente jamás podremos recrear lo que otro ya hizo. Haremos nuestra interpretación de ello.
Sería genial disfrutar de las historias sin prejuicio alguno. Muy bien dicho, qué barbaridad. Hoy vienen muy inspirados, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Qué barbaridad, ¿eh? Wow. Lo que podríamos traducir del género Sentai es que es parecido a tener un grupo de superhéroes. Entonces son este tipo de mangas, de historias, de animes en los que hay una buena cantidad de personajes que son de distintas personalidades, son muy pintorescos, tienen trajes llamativos y que hacen actividades heroicas, aunque no necesariamente tengan superpoderes. ¿Ok? Es un género muy exitoso, muy demandante. En Japón hay una gran cantidad de historias desde que este género nació aproximadamente en los años 60 y está bastante bueno. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Rajbash TS dice: el monstruo de la semana. Pues sí, ¿eh? Esta vez Drácula. Para la otra semana, Blácula. Leti dice: ¿qué hubo? Casi no llego. Saludos, Leti. Gracias por estar aquí. Llegaste a tiempo. Qué barbaridad. Leonel comenta: sí, en un documental hablaron de eso. Son la reinterpretación de los superhéroes, visto con los ojos del entorno de aquel entonces. De hecho, hay personas como Osamu Tezuka que hablaron abiertamente de ello, que ellos iban al cine, veían algo como de películas americanas, Disney también, y se inspiraban. Y de ahí salía una buena cantidad de ideas y de historias. No voy a negar, no creo que ellos tampoco puedan negar que mucho de ese entonces pues era copiado y que solamente las cosas más populares sobrevivieron hasta nuestros días. Pero eso no es lo importante. O sea, finalmente, culturalmente hablando, todos tenemos que tomar un poco de todo. Y por supuesto que hubo historias precursoras, no sé, por ejemplo a Doraemon o a Mazinger Z o a cualquier tipo de historia, a Shin-Chan, no sé, a Hamtaro, pero siempre hubo un precursor, algo que ocurrió antes, siempre, y que de alguna forma se inspiraron, retomaron algunas cosas, las contextualizaron y las convirtieron en nuevos productos. Eso está bueno. ¿Ok? Hay otro género interesante, me llamó mucho la atención porque a partir de aquí vamos a empezar a hablar mucho de la sexualización que tienen los personajes en Japón y posiblemente, aunque sería muy atrevido tratar de hablar de lo que piensan 150 millones de personas de un país, pero Japón tiene una idea muy específica acerca del sexo y obviamente en sus aspectos culturales como los mangas, como el anime, pues se deja ver, ¿ok? Todas sus apreciaciones acerca de eso, de cómo te relacionas con las personas, ¿ok? Entonces, uno de estos géneros más populares, Bishoujo, no sé si así es como se pronuncia, disculpen. Afortunadamente el japonés suena parecido al español, eso es interesante. Pero vamos allá. A ver, Leonel comenta: recuerdo que en aquel entonces decían que podría ser debido a que Japón tenía clubes escolares y de ahí se detuvo a que fuera un grupo de casi iguales, cada quien con un color. ¿Es posible? Es posible, ¿eh? Rashbash TS dice: el maestro Tezuka. Tengo una foto que me tomé en Japón con una estatua 1-1 de él, ¿no? Del maestro. Wow, te envidio, Rash. ¿Cuándo vamos a ir a Japón? Ya vamos mañana. Bueno, no, espérame a que me vacunen. Ah, mira, gracias, Rash. Me corrige Rash y me dice que se pronuncia Bishoujo. Excelente, gracias, amigo Rash. Vámonos a Japón a comprar mangas, Rash. También quiero comprar amigos, porque aquí están muy caros. Joel comenta: Chicago Urano hizo Attack
número 1 en 1968 y se considera shonen este manga y se considera como uno de los predecesores del shonen y era mujer. Ok, excelente, muy buen dato. Si tienen más datos, por favor compártanlos. Yo voy a confesar que obviamente sé algunas cosas de Japón, del manga, del anime, pero para nada tengo un conocimiento tan vasto. Yo creo que ahorita el centennial promedio sí sabe mucho más de manga y de anime que yo, lo confieso, la verdad. Muy bien, básicamente este género, el Bishoujo, tiene una... bueno, aparentemente hasta donde me dijo internet la traducción podría ser la chica bonita o algo así, ¿no? Es decir, es un arquetipo en donde los protagonistas tienen que ver con esta relación entre una chica que es muy guapa, muy virtuosa, en el sentido físico, mental y sexual, que son los tres aspectos que puede tener un personaje, y por supuesto el contraste que puede tener con contrapartes masculinas y femeninas. Y hay todas las variantes. Masculinas en cuanto a personajes inmaduros y que no saben cómo comportarse como pues con una persona del sexo opuesto, y que por cierto les voy a decir, es un secreto, pero bueno, aquí entre ustedes y yo se los voy a decir. ¿Qué creen? ¿Cómo tienes que actuar cuando encuentres a una chica muy guapa? Pues normal. Es una persona normal y tú eres una persona normal y hay que actuar normal. No tienes que actuar como un idiota, ¿no? Cada vez que encuentras una persona de sexo diferente. Pero bueno, parece que en estos mangas no es esa la onda, ¿no? Aquí al contrario, o sea, justamente reforzar esos estereotipos es justamente lo más importante. Para bien o para mal, ¿eh? No quiere decir que estén equivocados o que sean incorrectos. También, por supuesto que es muy evidente y es parte de esta línea delgada que trazan las editoriales en Japón. A ver, entre estar viendo algo que es sumamente sexualizado y ver algo que aparentemente es normal y que no tiene sexo involucrado y que solamente es erótico. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Es este arte erótico? ¿Es este arte sexualizado? En mi muy particular forma de ver las cosas, yo creo que tanto es erótico como está sexualizado fuertemente. Porque los personajes tienen atributos sexuales evidentes. No así, por ejemplo, los chicos. Los chicos siempre parecen como muy inocentes, muy inmaduros, como si el sexo fuera algo misterioso y que las protagonistas tienen que despertarlo en ellos, como si ellos no se enteraran nunca de eso, ¿no? Eso por supuesto que socialmente tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Son más evidentes las cosas malas, como el hecho de depositar en una mujer, en alguien del sexo opuesto, la responsabilidad de educarte sexualmente. Y eso no debería de ser así. Pero bueno, son historias, es fantasía, no son cosas reales, es una historia, Val. Tranquilo, no te proyectes, ¿no? Pero a la vez podríamos proyectarnos, es decir, como les decía, es una línea delgada. Tú decides si esto es demasiado, si es too much, o si es muy leve y no le hace daño a nadie. Obviamente, y no es un regaño ni nada, digo, a mí también me encanta consumir estas historias, no hay problema con ello. Obviamente, como sociedad, como masa, si alimentamos el hecho de decir que esto está bien, entonces la sexualización se vuelve algo muy demandado, se vuelve la regla, y entonces ocurre todo. Lectores más jóvenes empiezan a buscar una sexualización a más temprana edad. Y cosas que no les preocupaban antes, como el hecho de si una chica se ve sexualizada o no, ahora empiezan a ver que eso es muy importante. No saben bien por qué, pero la sociedad se los dice, los cómics se los dicen, las películas se los dicen, los animes se lo dicen, ¿ok? Y por otra parte empiezan a desarrollar una idea poco realista de lo que podría ser formar relaciones humanas, ¿ok? Tanto en chicos como en chicas. Entonces, ¿es eso bueno? ¿Es eso malo? A ver, ¿qué me dicen en los comments? ¿Ok?
Vámonos a Japón, dice Leti. Sí, yo sí quiero ir. Rash, ya le platiqué que en cuanto me vacunen vamos a ir, ¿verdad, amiguito? Rash Bash TS dice, no hay que comprarlos, los dejan tirados en la calle. No, pues mejor aún. O sea, entonces llevo maletas. Ajá, sí, como dices. Llevar maletas y ya estuvo. David Jagger comenta que podía no actuar como un tonto, debía haber quedado como un idiota. Exactamente, muy bien. Ahora, insisto, yo elegí poquitos géneros. Obviamente no pude elegir una gran cantidad. Encontré Gekiga. Pero hay muchísimos. O sea, por cada uno que añadí, sí me quedé muy corto. Dejé varios fuera, ¿no? Pero bueno, en general, el Gekiga, no sé si esa es la pronunciación, me pareció muy particularmente interesante porque es un género pero editorial, no tanto de contenido. Y la razón es que son títulos que, viendo lo que ocurre en Europa sobre todo y en algunas publicaciones de Corea, tratan de hacer un trabajo demasiado más allá de lo que es un manga normal. E incluso a veces ellos ni siquiera publican en blanco y negro, ¿ok? Con eso quiero hacer un comercial cultural interesante. Yo alguna vez compré algunas revistas, libros coreanos y japoneses. Lo que alcanza a llegar acá a este lado del mundo, ajá. Y me di cuenta de algo que se percibía en los dibujos y entre líneas. Y uno de los autores era justamente, que vemos su trabajo aquí a la derecha, ¿cómo se llama? Rench Murata. Ajá, Rench Murata. Que ellos, a pesar de que tienen un estilo que sí se ve oriental, no trabajan ni les gusta trabajar como en un manga típico. Ajá, para nada. O sea, se ponen a pintar, le ponen color, le ponen contraste, tratan de encontrar personajes que tienen una profundidad de personalidad y que su desempeño escénico es distinto a los personajes de los mangas y de los animes regulares con cabello extraño y que gritan a la menor provocación o que hablan con voz muy grave cuando son niños, ¿no? No sé cómo lo hacen, ¿qué se aprietan para hablar tan fuerte cuando son niños? ¡Qué barbaridad! Yo cuando era niño hablaba como niña, porque pues, así habla un niño, ¿no? Pero bueno, Japón siendo Japón. Pero a lo que voy, amiguitos, es que me di cuenta y pude confirmarlo incluso con otros autores como Trevor Brown, por ejemplo. No busquen su trabajo, amiguitos, acompáñense primero de un adulto. No les gusta el manga y no les gusta el anime. Ajá, es decir, en términos tradicionales. Entonces tratan de hacer un trabajo que se asemeje más a lo que se hace en Europa, con mucho color, con mucho detalle, con historias incluso de más paneles, en una página, como se hace a la usanza europea. Ajá, y que toman ellos como referencia trabajos como, no sé, por decirlo así, el trabajo de Guido Crepax o la publicación esta de Druna, de Serpieri, o el trabajo de Milo Manara, o incluso de algunos contemporáneos como Barbucci Canepa o Garnido. Y entonces toman esto como referencia para crear lo que sería el equivalente japonés a las novelas gráficas. Sí, recordemos que nosotros ya tocamos una vez ese tema, que las novelas gráficas sí, claro que sí existen, no es que sean los papás, sí existen las novelas gráficas, sí es cómic por supuesto, pero una novela gráfica tiene la identidad editorial de un libro. Ajá, son pastas duras o aunque sea pasta blanda, pues es un formato más grande, como de álbum. Sí, estos libros que yo conseguí son de un tamaño enorme, A4 prácticamente. Ajá. Y eso dista mucho de lo que es el típico manga.
el típico Tocobón, me parece que se llama, ¿no? El compilado de historias. Ok, a ver, vamos a ver unos comments. Qué alegría que hoy están comentando tanto. Muchas gracias por sus contribuciones. Raj Bashties nos comentó que él es nuestro guía de turistas. Y bueno, sí me consta que es un excelente guía de turistas. Digo, mi única experiencia con Raj fue ir aquí a Pachuca por Pastes. Porque fuimos a la convención. Pero la pasamos muy bien, la pasamos bomba. Y Raj nos iba cuidando y mimando y rascando la oreja a cada momento para que estuviéramos bien contentotes. David Jagger comentó: estos últimos 10 minutos desde la pregunta de que si eran sexualizados fue oro. Y sí, los japos los tiran o los meten en el basureros, hechos específicamente para eso. Oh, rayos. Voy a poner mi propio bote de basura en Japón y le voy a poner un letrero que diga: aquí mangas. Y el problema va a ser recolectar esa basura después. Leti comenta: las historias y las relaciones son todo un tema, como el problema que hay en el fandom de Killing Stalking. Pues de hecho, bueno, no conozco específicamente ese fandom, pero sí es todo un tema. De hecho, no sé si quiero abarcarlo, porque pues sí es muy... Pues sí está muy mal, o sea, incluso pues... No recuerdo los detalles, perdón amiguitos, es que no lo pensé antes, pero no dejó de sorprenderme hace unos años el sujeto perturbado que fue a un estudio de animación en Japón a estrellar un vehículo en el primer piso lleno de gasolina y le prendió fuego y explotó y murieron más de 30 personas porque este sujeto, pues perturbado obviamente, creyó o su imaginación le dijo que pues él que le habían copiado una escena en una animación y que esa era su idea, ¿no? Y que de alguna forma se la habían robado y que él los odiaba y entonces los iba a matar a todos. Y estuvo planeando todo eso durante un buen tiempo, ¿no? Y nuevamente, o sea, si nos ponemos a ver cuál es la etimología de la palabra fanático, justamente quiere decir eso. O sea, alguien que está llevando a un punto exagerado las cosas que cree. Ajá, eso es un fanático. Cuando tú actúas con fanatismo, no piensas, haces cosas raras, ¿no? De hecho, fanático es una palabra negativa, no positiva. Ok, sí, eso daría para todo un tema, pero no sé si quiero hablar durante una hora de temas tan negativos. Joel comenta: está el género de la novela manga. Ah, qué bueno saberlo, porque justamente las novelas como tal, como género literario y que nació en Italia hace ya mucho tiempo, cientos de años, justamente la traducción literal de novela es algo que es nuevo, que nace a través de la demanda. Entonces un escritor de Italia de hace cientos de años veía y decía: a ver, esto es muy novedoso, hay que hablar de eso. Y entonces inmediatamente hacían un libro de eso. Y entonces en la forma de la escritura, en la literatura, en la elaboración de ese texto, ponía mucho como ondas como de las vivencias que tienen los personajes y cómo viajaban por el mundo y conocían cosas exóticas y se maravillaban a cada rato de lo que veían. Eso, amiguitos, es la traducción literal de novela, porque novela quiere decir nuevo. Ok. Muy bien, Leonel comenta: espero no nos cuelguen o censuren por lo que voy a decir. ¡Sas! Pero es un producto que se vende por demanda y la fuerte carga erótica que tienen casi todos estos géneros se debe a que la cultura japonesa es una cultura sexualmente reprimida y como tal, si no les dan información sobre ello, comprarán el producto que se les dé. Algo similar a lo que pasó en México en los 70s, 80s con Libro Vaquero, tan afamadas películas de ficheras. Creo que por eso también gusta tanto en toda Latinoamérica. Bueno, en todas partes. O sea, el sexo vende, eso no es secreto. ¿Ok?
Y justamente con Japón es evidente, pero no quiere decir que sea el único país que lo tiene. Obviamente los superhéroes están sexualizados. Obviamente todo el género de las femme fatale en Europa está sexualizado. Obviamente el hentai está sexualizado. Y en México, vaya, me super consta, una gran cantidad de cómics están hipersexualizados. Ahora, ¿eso es malo? No necesariamente. No necesariamente. Pero tienes que ver para qué público van. Tienes que etiquetarlo e identificarlo claramente para que editorialmente no pierdas a esos lectores o llegue por error a manos equivocadas. Y también tienes que ver la legislación del país en turno para ver qué se permite y qué cosas no se permiten. Rash Bash TS me comenta: nos vemos, Val, un abrazo, amigo, tengo que ir a destruir a la humanidad. Acabo de salir Destroy All Humans en Game Pass. Oh, excelente, qué genial. De hecho sí me convenciste aquel día, de comprar el Game Pass. Ya a futuro, nada más que acabe con la compu, me hago de mi Xbox. Como el edificio de los 7 pisos de porno que vi en Osaka. Válgame, Rash, tus ojos, hay que lavarlos con agua bendita. Qué barbaridad. Sale, suerte mi Rash. Nos vemos, gracias por visitar. Joel comenta: la novela manga se hace referencia a los mangas que se hacen en Francia o mangas de estilo europeo en Japón. Oh, excelente. ¿Hay algún ejemplo que deba conocer? Igual y compártelo. Muy bien, aquí tenemos también los doujinshi. No sé si esa es la pronunciación correcta, pero básicamente estamos hablando de las historias de autor y que comienzan como fanfics o tal cual, como historias que crean los fans y que imaginan cosas con los personajes. Puse 2 de las imágenes más leves que encontré en internet porque estaba lleno de Narutos teniendo sexo salvaje con Sasuke. Entonces, la verdad es que bueno, es curioso porque yo sé, digo, nunca he ido, espero ir algún día, pero yo sé que en Japón el mercado del cómic independiente es realmente independiente y es muy grande. Y es tan grande que hay mini editoriales que venden cientos y a veces miles de ejemplares sin ningún problema. Es que Japón es muy diferente. De aquí a allá sí hay un mercado. Y prácticamente con que tengas pues cierta atención al estilo, a ser disciplinado, a tener cierto nivel de publicación, cierta calidad, puedes tener éxito. Ajá, eso es muy diferente a lo que ocurre en el resto del mundo. Y por ejemplo, mercados saturados como Estados Unidos publican algo de superhéroes y ya no vende, ya a nadie le interesa. Todos estamos hartos de ver historias de millonarios en spandex. Ajá, ¿para qué quieres ver eso? ¿No? En cambio, estos fanworks, por decirlo así, de japoneses, me encantan porque son los deseos más íntimos que tienen los fans acerca de sus personajes. Y obviamente 99.9%, según me dice internet, de estas publicaciones son eróticas, sexuales y muy explícitas. ¿Ok? Por una parte, zonas de venta como el Comic Market, que es la convención más grande de cómic independiente en el mundo y en Japón, por supuesto, junta a una gran cantidad de autores que llevan sus pequeños trabajos de manga, sus primeros tocobones, sus primeras publicaciones, y hacen este trabajo. O sea, mientras tú... Perdón por decirlo así, amiguitos, pero lo voy a decir. Se tenía que decir y se dijo, ajá. Mientras tú te preocupas si una estampita que hiciste de Baby Yoda será legal o no, o si te van a demandar, o si te van a dejar ponerla en la mesa en la mole, allá están publicando un cómic erótico de Naruto y Goku completo con 200 páginas. O sea, nos habla mucho... Nos habla muchísimo de lo que es Japón, de la perspectiva del trabajo que tienen allá,
de la perspectiva que tienen acerca de las aspiraciones y que para ellos hacer esto no es un ardid, no lo hacen por curiosidad a ver si pega, no, para ellos es una estrategia de trabajo, porque seguramente quienes estén más versados en este tema y no me dejarán mentir, un doujinshi es justamente el primer paso en convertirse en un mangaka profesional, ¿ok? Porque vas a colaborar con la misma gente que encuentres en la convención o los mismos que te compran, resulta que ellos tienen un pequeño estudio y quieren colaborar. Mientras tú estés dispuesto a hacer trabajo duro, me refiero a dibujar, pues vas a poder trabajar en este tipo de contenidos. Y obviamente están conscientes de que el sexo vende. No les importa ni tantito sexualizar el trabajo. Insisto, y no me lo respondas, piénsalo. En tu mente decídelo. ¿Es esto correcto o no? ¿Habla de una sociedad sana o no? Por una parte, tienes autores increíbles haciendo arte increíble, y por otro lado está la fehaciente y cruda realidad, pues que se dedican a explotar la imagen de la sexualización, tanto para hombres como para mujeres. ¿Ok? Generalmente nunca ha involucrado el consentimiento en ellas. ¿Ok? ¿Es eso bueno o malo? Tú dime, tú decídelo. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Ok? A ver, algunos comentarios que tenemos por acá. Joel comenta doujinshi de Sailor Moon. Uf. me imagino. David Jagger comenta, ya no son como Diabolik. No, Diabolik ya se quedó muy, muy leve. Es curioso cómo algunos cómics eróticos, desde el inicio que dijeron que iban a ser eróticos, como Barbarella, como el trabajo de Guido Crepax con Valentina, cosas así, no, ya no le llegan a nada. Buscando imágenes para el tema de hoy, encontré, por ejemplo, a Naruto haciendo su jutsu de clonación con Sasuke para tener sexo salvaje, ¿no? Entonces, no, amiguitos. ¿Qué puedo decir, no? Inés Sanz comenta, sí, hay muchos autores allá que comenzaron haciendo doujinshi. Sí, exactamente. Alex de Harpy, saludos, ¿cómo estás, mi buen Alex de Harpy? Comenta Alex, dice, además si dibujas no por, ya muestras que dominas anatomía humana. Sí, de hecho, sí, no, sí, está bien. No te disculpes, sí es cierto. Joel comenta, hay ejemplos de novela manga, está Frederick Boylet, Love Hotel, entre otras obras. Excelente, muchas gracias por los datos y por los ejemplos. Ahora, está el género del seinen, y que probablemente, amiguitos, sea mi género favorito de manga. El seinen, al contrario de otros géneros que hemos estado viendo, que hemos platicado el día de hoy y que platicaremos, ya ahorita llegan los demás, hay algo interesante aquí, que son cómics que son para lo que llaman allá adultos jóvenes, que básicamente son adolescentes. Ajá. Entonces empiezan a tener carga erótica, sí, claro que sí, a veces incluso muy erótica, pero que no está el sexo tan explícito, tan crudo o tan evidente, y que también aspectos como la violencia o otro tipo de temas muy adultos, tal cual como la muerte o cosas así, no están tan presentes. O sea, claro, están sugeridos o son como resultado del conflicto que hay entre los personajes, pero no son para nada motores narrativos en la historia. Ajá. Perdón por decirlo así, pero aunque suene tonto, creo que es eso. Son chicas o chicos que dicen algo así como, no, pues yo voy a estar encuerado todo el cómic porque así soy y que, ¿no? Y ya, o sea, en teoría hacen acciones normales o tienen historias pues que involucran otro tipo de cosas más juveniles, como la identificación, como el hecho de sentirse alienado,
como enfrentarse a antagonistas que representan cosas extrañas de la sociedad, porque siempre los jóvenes van a ser un outcast, es decir, que no logra encajar en el mundo, que es así como nos sentimos, ¿no? Cuando empezamos a entrar a la adolescencia. Y entonces buscan desesperadamente lograr cosas, ya sea por medio del conflicto, ya sea por medio del amor o incluso del sexo, no importa, pero lo ven de una forma apasionada, no como en trabajos de otra índole, que ya vamos a hablar de esos pronto, pues que simplemente es hacerlo por hacerlo y que deja de tener argumento, ¿ok? Eso es entonces mi género favorito. O sea, estamos viendo aquí, digo, por mencionar los muchos trabajos que hay, pues vemos Ghost in the Shell y vemos una página de Vagabond, ¿ok? Paco Labamba, saludos Paco, ¿cómo estás? Súper abrazo. Comenta, saludos Val, está bien interesante el tema de hoy. Muchas gracias amigo, qué bueno que estés aquí y qué bueno que te guste el tema, muchas gracias. Súper abrazo. Joel comenta, hay un intermedio entre el shonen y el seinen que se llama así tal cual como shonen seinen, que juega para ambos lados y si no me equivoco, obras como Death Note y Shingeki no Kyoji. Ah, por supuesto. Digo, no que yo lo sepa. De hecho, gracias por decirme, me estoy enterando. Pero bueno, sí consideren amiguitos, y como nos lo reafirma Joel con su comentario, por supuesto que estos géneros se pueden combinar y que tienen carga de varios géneros al mismo tiempo. Y obviamente va a haber uno que es el dominante, pero no quiere decir que no tengan carga de otros géneros, ¿ok? Y bueno, como ya pasan de las 9, ya podemos hablar de cosas un poquito más picositas. Insisto, todos los países de alguna forma, todos los países que hacen cómic y que es relevante y que se ha conocido a través del tiempo, han tratado de abordar el tema erótico, el tema sexual. Y justamente lo dividen. Erótico quiere decir cuando estás haciendo alusión al sexo de los personajes, a las relaciones humanas que puedan tener, románticas o sexuales por supuesto, pero siempre están de alguna forma sugeridas. Y eso es porque el aspecto erótico de un personaje es personal. Y más bien eso es lo que proyectan al mundo en algunos cómics como Omaha, The Cat Dancer, o como por ejemplo Barbarella, o como lo que eran incluso los sensacionales aquí en México. Es decir, el personaje es erótico y expresa su erotismo en su vida diaria y en las cosas que tiene que resolver. Cuando leemos por ejemplo un cómic como Danger Girl de Campbell, o como pues este cómic de Madureira de Battle Chasers, pues es erótico completamente. O sea, los personajes inmediatamente se nota que son maduros en este aspecto, en el aspecto sexual, pero nunca tienen un encuentro, nunca hay un cruzar esa línea. Simplemente se ven bien, se ven sexualmente deseables, y eso es lo que es tan atractivo. Y por supuesto que editorialmente hablando, eso es lo atractivo también, que puedes venderlo y en ningún momento estás vendiendo sexo. Lo hay, está implícito, pero es una especie de acuerdo silencioso entre la editorial y tú como lector, porque estás comprando algo que sabes que nunca va a pasar de cierta línea. Es como safe, por decirlo así, como seguro hasta cierto punto, pero que siempre va a estar en esa línea, ¿ok? Y por supuesto que no podía dejar de mencionar a Go Nagai. Por supuesto que Go Nagai todos lo van a ubicar por Mazinger Z y por todos los personajes que creó, pero yo soy de los que saben y recuerdan que uno de sus primeros proyectos fue Keiko Kamen, y que era totalmente erótico, y que él tuvo el latino y la editorial también
de tratar de encontrar a este público juvenil, porque por supuesto los que más consumen sexo son los jóvenes, pero es un público que en teoría es ligeramente adulto, es decir, ya no es un niño, o sea, es un adolescente. Ajá, entonces obviamente su sexo, su despertamiento sexual es latente y empieza a fijarse en cosas pues un poco más peludas de las que antes se daba cuenta, ¿no? Perdón por decirlo así, es para que suene más relajado, ¿no? Entonces, Keiko Kamen, a pesar de que nunca cruza una línea, es increíblemente erótico. Ok, vemos una página a la derecha y bueno, por supuesto que por motivos de streaming, por motivos de Facebook, por motivos de Twitch, por motivos de todo, de YouTube, me la pensé mucho y dije, ¿censura o no censura? Porque pues son cómics, ¿no? Pero finalmente decidí, no, sí, censura. O sea, como sea, pues aquí están los títulos, ahí están las cosas. Si ustedes gustan, pueden buscarlo, pero pues obviamente para la presentación, pues hay que censurarlo, ¿no? De todas formas, yo etiqueto todo mi contenido como no para niños, pero bueno, es internet, ¿no? Ok, vamos a ver algunos comentarios. Joel comenta, uno de los primeros hentai fue hecho por Osamu Tezuka como la película de Cleopatra en los años 60. Ah, sí, la recuerdo. De hecho, ahí la tengo. Una película muy bizarra, por cierto. Y que sí, claro, el sexo no es el motor narrativo, pero está muy erotizado. Leonel comenta, siempre habrá ideologías opuestas entre si en todas las épocas y de ahí se definirá de si está mal o no socialmente. Realmente si se deja lo que uno lee en la fantasía o imaginación, no creo que sea malo. El punto es que la gente mala siempre tomará cualquier producto para justificar sus actos y con ello siempre recaerá un peso en los autores. En lo personal muchas obras se me hacen de mal gusto, pero si les atrae y no les hace daño a nadie, pues denle. Obviamente también hay cosas que de verdad creo que no deberían de ser publicadas, pero eso ya sería entrar en otras cosas. Bien dicho, Leonel. Yo considero que sí hay cierta responsabilidad por parte del autor, sobre todo de ver a quién le está vendiendo, porque muchas veces la venta no es controlada, es decir, los distribuidores como Shueisha o cosas así, pues no van a entrevistar a cada comprador, o sea, simplemente venden y ya, ¿no? Y entonces es una responsabilidad como que nadie quiere echársela encima. Me gusta este contenido, claro, no lo voy a negar. Keiko Kamen, aparte de ser erótico, es súper gracioso. Me hacía reír muchísimo. Me gusta bastante, no lo voy a negar. Y yo creo que incluso aunque un chavito se lo encontrara, claro, pues va a gustarle el aspecto erótico porque es misterioso, porque está descubriendo algo de lo que tiene curiosidad y creo que es natural. Pero sin una guía social, cultural, que le indique, oye, pero es que esto es para niños más grandes, pues va a empezar a tener una idea equivocada de las cosas. Y ese es el temor, básicamente, ¿no? Yo no digo que esté mal. De hecho, vaya, yo consumí mucho cómic que era para muy adultos y yo era muy chico todavía, ¿no? Y no puedo decir que saliera mal. Quiero pensar que no soy una persona perturbada, pero entiendo que no son cosas que a lo mejor un chavito debería tener a su alcance, independientemente de lo que sea, ¿no? De todas formas, como una línea editorial que cuida el contenido de todo esto, pues hay ciertos aspectos de calidad que sí están cuidados, ¿no? Keiko Kamen, por ejemplo, yo diría que obviamente un chavito de 5 años ni le va a entender, le puede que le dé pena ver encueradas. Pero por ejemplo un chavito de 12 que está por entrar en la adolescencia y que esto puede darle ideas extrañas, yo no diría que sería un buen contenido para él. Que espere unos tantitos años más. ¿Qué tanto es tantito? 15 años incluso, 16 años. Yo creo que Keiko Kamen sería pervertido, claro, pero que sería divertido de leer, interesante. Y muy importante, no te quedes con ese género. Claro, es genial ver arte erótico, pero pues hay otras cosas, ¿no? También.
Como en todo, la cosa es no clavarse. Joel comenta, Keiko Kamen, está pendiente de ver. Sí, claro, muy buena. Leti comenta, hay un personaje de Genshinken que explica por qué el hentai puede ser más erótico que el no por normal. Oh, sí, sí, por supuesto, porque en el erotismo hay una expectativa. Y justamente esa expectativa nunca llega, pero te permite imaginar. Recordemos que en las historias la mitad del personaje está en tu mente. La mitad está dibujado y está articulado en el cómic, en el manga, en la animación, pero la otra mitad tú te la imaginas y esa fantasía es parte del vínculo de comunicación que hay entre autor y lector. Ajá. Entonces justamente tu responsabilidad como autor es esa. Si tú le das todo al lector, todo, ya no hay espacio para que él imagine o para que participe de las cosas que tú estás haciendo. Sí, pero bueno, ¿qué comentarios tan atinados? Muchas gracias, amiguitos. Muy bien, por la parte de lo sexual, y que como se conoce por acá, esto más bien es hentai muy adulto, pues Japón es, sin lugar a dudas, una de las capitales actuales de cómic sexualizado en todo el mundo. Y en ningún momento lo toman con calma. O sea, trabajo como el de Satsuo, que vemos aquí a la derecha, y algunos otros más son muy, muy evidentemente sexuales y no están, digamos, andándose por las ramas. O sea, son directos y pues de inmediato para mostrar las cosas, ¿no? En Japón existe una ley que les prohíbe en manga impreso o en anime, en animación, poner estas cosas y ser tan explícitos. Pero Japón durante mucho tiempo y sus autores han tratado de ir alrededor de estas reglas. Y sí escuché el trueno, casi brinqué así un montón. Supongo que se va a oír en la grabación al final. Pero bueno, muchos japoneses le dan vuelta a estas cosas porque luego las publican en otros países. Hay países como Francia, Italia, en los que este contenido no es necesario censurarlo, porque desde el inicio se etiqueta para adultos. Entonces, siendo para adultos, pues se permite que tengan un contenido sexualizado. Ajá. Entonces, esa es la forma en la que en Japón a veces pues juegan con las reglas y van más allá del límite. ¿Ok? Y bueno, lo voy a decir en pro de la neutralidad y porque siento que es ciertamente una responsabilidad hablar de estos temas. Creo que por eso me ven, o sea, es la idea, ¿no? Pues finalmente dar mi opinión. No voy a negar que muchos de estos cómics me parecen muy geniales, que el arte es bastante bueno y que se nota un talento extraordinario en los autores. Y más que preocuparme acerca del contenido sexualizado, finalmente no me parece tan genial. Es decir, aunque suene tal vez extraño, pues vuelvo a leer, por ejemplo, Los Metabarones, o vuelvo a leer The Walking Dead, o vuelvo a leer Calvin y Hobbes, porque resulta que finalmente me ofrecían más. El sexo, sobre todo pues cuando ya no eres chavito y empiezas a tener ya tus primeros encuentros eróticos, románticos o sexuales, como tú quieras, y empiezas a darte cuenta que realmente pues el sexo no es como lo pintan, pues se rompe un poco la magia. Entonces ubicas que estos cómics o este contenido pues no deja de ser fantasía. Es una fantasía pues obviamente para una gran cantidad de gente muy perversa, pero sigue siendo una fantasía, no es real. Y entre más rápido tú te des cuenta de eso, pues tanto vas a decidir si te gusta o no, mejor. Y también vas a decidir pues si finalmente es meritorio o no como historia. Yo creo que es meritorio, yo creo que hay público que puede manejar esto con responsabilidad y consumirlo bien, pero por supuesto que también estamos hablando ya de filias y que tiene que haber involucrado consentimiento. Ajá, los personajes generalmente, y esa sí ha sido una tendencia, el consentimiento es algo que ya se pide mucho en los cómics y los editores en todo el mundo se han dado cuenta.
Entonces, así sea una discusión en un cómic, algo muy leve, o ya sea una escena de cama con sexo salvaje, sudor, pelos y todo, tiene que haber consentimiento involucrado. Ajá, porque el consentimiento está cool, el no consentimiento no está cool. ¿Ok? Más o menos, ¿qué piensan, amiguitos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ok? Bien, entonces nos estamos acercando justamente a estos géneros editoriales de contenido, pues que son más adultos, más perversos. El género seijin, prácticamente su traducción, pues literal, por decirlo así, es que es contenido adulto, y es lo que en Estados Unidos, sobre todo en América, en el resto del mundo se le llama hentai. Me enteré hasta hace muy poco, la verdad no lo sabía, que en Japón no le llaman hentai al hentai, ¿no? Es como una especie de palabra, pues sí conocida, pues, pero no se usa mucho para esto, ¿no? Sobre todo, y tiene su lógica. O sea, ni modo que en un puesto de revistas te digan, ah, sí, aquí está el contenido sexualizado, joven, pásele. No, te dicen, ah, claro, pase usted por acá, es el contenido adulto, para el adulto contemporáneo como usted, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la revista pues no le van a poner, no sé, peluches, perdón por decirlo así, ¿no? Le van a poner Playboy, ¿no? Porque Playboy es el arquetipo del millonario soltero, pues que está en busca de, ¿no? Por ejemplo, algo así. Perdonen por ser tan soez, ¿no? Y bueno, aquí ya empezó la censura bastante más fuerte. Perdonen, amiguitos, aún con la censura me da pena. Casi nunca hablamos de estos temas. No es que me avergüencen a mí, pero siento raro hacer stream de esto. Pero bien, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Bien, el contenido adulto, y que hay barrios en Japón en donde este contenido no está oculto, no está censurado y está a la vista, porque precisamente es lo que van a buscar estos, entre comillas, adultos contemporáneos, pues es el principal motor de venta. Esto, en lo particular, yo sí pienso que ya está cruzando la línea. Ajá, si bien puede ser interesante de ver, de leer o de lo que tú quieras, y que puede tener, como decía, su público y sus personas que estén interesadas en esto. Digo, o sea, tan solo hay que ver la gran popularidad pues que tienen algunos autores, ¿no? Que dibujan este tipo de cosas, como Shatman, ¿no? O algo así. O sea, eso está muy bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema con ello. La bronca es cuando ya empiezan a proyectar, insisto, estos aspectos como de consentimiento, o aspectos como de violación, o aspectos de violencia extrema. Ya no quise incluir, originalmente sí lo voy a incluir, algunas otras imágenes de géneros todavía más fuertes, como el guro o el guro erótico, en donde pues ya estamos viendo cosas como destripados, sangre, traumas y cosas así bastante fuertes, ¿ok? Pero de que los hay, los hay. Y si los hay es porque hay un público que lo consume. Sobre todo por internet, esto ha tenido una explosión demográfica bastante grande. Y aunque se quiera censurar o se quiera regular o se busquen consecuencias para los autores de esto, no se puede, porque en internet hay gente que lo publica bajo el anonimato en foros como Gurochan o como 4chan también, y hay gente que inmediatamente lo promueve, lo traducen, lo distribuyen, y que entonces tienes foros donde 24/7 estás viendo violencia extrema, sexo extremo, y no estoy seguro de disfrutar tanto eso, ¿no? Porque ya es también parte de un comportamiento de masas. Ya no estamos hablando de cómics, ya no estamos hablando de animación, sino que ya estamos hablando de gente pues que es parte de una filia.
su fanatismo lo han llevado al extremo. Ajá. Yo no quiero ser para nada, y sí quiero decirlo, e insisto, me lo pensé mucho para hacer este tema y mostrar estas cosas. Yo no soy para nada una guía moral, ni me interesa hacerlo. Y obviamente para hacer esta presentación, pues quiere decir que yo consumo esto. Lo tengo. Tengo algunos cómics que son de esta naturaleza. Tengo varios digitales. Y obviamente pues saco mis conclusiones. Unos me gustan más que otros, ¿no? Pero justamente eso es parte de ser adulto. O sea, asume las cosas. Puedes leerlo, ver si esto te parece bien o no y asumir las consecuencias que eso involucre. Hay países donde leer esto es ilegal. Hay países donde leer esto está muy bien. Ajá. Entonces chequemos eso, porque obviamente al descontextualizarlo y que empiece a llegar a otros sistemas culturales, a otros contextos sociales, pues es donde puede haber problemas. Y obviamente si esto lo ve un chavito, no solamente le vamos a causar un mal viaje, sino que va a empezar a proyectar ideas equivocadas de lo que es ser adulto. Y eso no está cool. ¿Ok? Más o menos es eso. Ok, a ver, algunos comments. Dice David Jagerbal, el soez. Pensé que era un stream de cómics, no de bocas sucias. Oh, entendí la referencia. Joel comenta, yo podría hacer una ponencia sobre el tema y ni vergüenza tendría. Bueno, me da vergüenza no por mí, yo ya estoy muy grande, ¿no? Sino por posiblemente quien vea esto y a lo mejor le cause un problema. Leonel, exacto, consentimiento, ese es el asunto, ese es el punto. Tanto producto con cosas bizarras, género, una ideología equivocada y como editoriales tenían que tomar parte de esa responsabilidad. Muy bien dicho, Master Ball. Joel comenta, yo podría anti-recomendar de algunos de género hentai, pero mejor no lo digo. Pues como quieras, adelante. Leonel comenta, hentai significa pervertido así tal cual. Parece ser que en varias obras lo decían sin traducir y como tal se le quedó ese nombre. Pues sí, exactamente. Bueno, no podía dejar de mencionarlo. Básicamente, esto es Japón, siendo Japón. Hay algo que encontré, yo ya sabía de esto, pero no conocía la palabra exacta. Shokushu Goukan, que básicamente es el todopoderoso y conocidísimo, y me costó trabajo encontrar páginas que no fueran tan explícitas. Es el típico género tentáculos. Ahora, lo menciono porque históricamente es relevante. Incluso antes de existir el manga como tal, aproximadamente por ahí de 1850 o algo así, algunos autores como Akusai, entre otros, pues ya tenían sus ilustraciones, sus impresiones litográficas casi, sus grabados con el típico género de los tentáculos. Es curioso porque hay leyendas como el de la esposa del pescador, que son tradicionales japonesas y que el pescador pues básicamente tiene mucho trabajo, se va todo el día, etcétera, y mientras cumple todos sus deseos sexuales, monstruos marinos, en particular pulpos y cualquier cosa que tenga tentáculos. Y es parte del folclore japonés tan antiguo y reconocido como el Monte Fuji o como ver la Gran Ola. Justo es eso. Entonces no podía dejar de mencionarlo porque resulta que es el género de manga por cronología, por contexto, por donde quieran verlo, más antiguo de Japón. Así como en México el género más antiguo es la comedia, en Japón son los tentáculos y la sexualización de este tipo de encuentros, de bestialidad, ¿no? Leti comenta, a mí lo que me sorprendió es que los tentáculos ya fuera todo un género. Oh, sí lo es. Insisto, el más importante, probablemente el más antiguo. Habría que ver realmente de qué fueron los primeros mangas, pero Akusai sí tiene algunas ilustraciones que en últimas fechas se les considera que están en secuencia y que se les considera como un precursor directo, un pionero del manga, que era como que el eslabón perdido que se necesitaba en Japón, saber realmente quién fue el primer autor de manga,
que hasta donde yo sé, que la verdad es poco, no existe todavía. Es un eslabón perdido, no se sabe. Pero no lo sé, no lo sé. Ok, vaya, ¿qué cosas? Ahora, obviamente todo esto ya cruzó la línea hace mucho. Desde los 60s ya había una gran cantidad de contenido sexualizado en Japón. Y podemos agarrar y decir y justificar, sí, es que el autor es diferente de la obra, es que no hay problema, es que hay que tener la responsabilidad moral, es que hay que ser éticos y entonces un adulto responsable, bla, 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 bla. Pero también es cierto que, y no lo vamos a negar, porque nos lo ha demostrado tristemente pues la historia, los autores más involucrados en este tipo de trabajo, oh sorpresa, resulta que pues en sus computadoras, en sus cosas, tienen contenido sexualizado, tienen incluso pornografía infantil real, y por supuesto que son en mayor o menor medida parte de un eslabón que mantiene el tráfico de personas menores de edad en el mundo. Y eso es importante. Y sí hay que tomar conciencia. O sea, ¿cómo puede ser que digas, no, mi café de Starbucks, por favor, sin popote, porque quiero salvar el clima? Pero mi wallpaper de celular es este, ¿no? A pesar de que estamos viendo a una niña sexualizada. Oye, Val, pero en buen plan no seas tan moral. O sea, es una ilustración, ¿no? Se ve bien, no hay problema, ¿no? Bueno, es cierto también, no voy a negarte que estamos en esa línea. Y tú decides a qué lado te vas a ir, de qué lado vas a estar, qué tanto esto es pornografía y qué tanto es un bello dibujo y que no molesta a nadie. ¿Este dibujo es erótico o es sexual? ¿Esto que estamos viendo es una adulta que te da su consentimiento o es una niña que no sabe qué está pasando? Tú decídelo, yo no puedo decidirlo, obviamente. Ok, y menos por ti. Entonces, insisto, yo no soy una guía moral, no quiero regañar a nadie. Admito que mucho de este trabajo me gusta mucho y lo consumo y lo tengo. Pero es cierto que como sociedad hay un punto de quiebre. Y cuando las cosas explotan porque pues se descubre, como bien he comentado, pues que los artistas están involucrados en pornografía infantil o en trata de personas, ahí sí, ya todos se quitan su responsabilidad y dicen, uy, pues es que yo veía el manga porque era interesantísimo, ¿no? Pues no, amiguito, resulta que estabas apoyando a un pederasta, ¿no? Entonces, tú decídelo, asume tu responsabilidad. Tú decides si separar al autor de la obra, hazlo con responsabilidad y ya estuvo. Perdón por acabar con regaños, pero el regaño también es para mí, o la reflexión también es para mí, y por eso quería incluirla aquí. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? A ver, vámonos para acá. Vamos, compu, no te mueras. No, y pensé que se iba a morir la compu. No, es que, bueno, mi compu. David Jagger comentó, por eso el contexto es Diosito a la hora de separar al autor de la obra. Sí, estoy de acuerdo. Joel comenta, hay un hentai que me traumó su primer capítulo, ya se me olvidó, ya era un nombre genérico. Pues ojalá, a ver si te acuerdas. Sí, no, y vuelvo a repetir, pues, perdón por que suene como regaño. O sea, no es regaño, porque yo también lo hago. O sea, es una llamada a saber si estamos mal o no como sociedad. Ajá, porque cada vez los límites van quedando atrás
Y cada vez se hacen cosas más y más y más atrevidas. Ajá. Entonces, de repente, ¿en qué momento pones la línea, no? Y en qué momento has ido demasiado lejos. Y pues insisto, o sea, todo eso está muy bien, pero cuando ves fenómenos de fandom como lo de las idols o las lolis, y que nuevamente, como mencioné muy al principio en este stream, por ejemplo, vi una investigación, no recuerdo si de Vice o de cómo se llama, Asian, no me acuerdo qué cosa, pero que el conductor está siguiendo la carrera de una niña. La niña tiene como 7 años y ella quiere ser idol, entonces se dedica a cantar y a hacer sus cosas y todo. Y tiene sus eventos en vivo. Y en los eventos en vivo llegan personas de mi edad o más grandes, vestidos como de loli y emocionándose bastante con el show, tomando fotos, pero de una manera malsana. Asian Boss, muchas gracias, David Jagger. Sí, tenía el nombre aquí, pero se me escapó. Asian Boss, gracias. Y de repente ocurre que cuando acaba el show, seguramente han visto, hay un meet and greet al final. O sea, tú puedes dar una lana y conocer a la idol. Y dependiendo cuánto pagaste, hay actividades que puedes hacer. Por ejemplo, cierta cantidad es una foto, cierta cantidad es una selfie, cierta cantidad la puedes tomar de la mano, cierta cantidad es comprar el disco y así, ¿no? Entonces, no voy a negarlo, que me dio bastante cringe y que se veía muy raro que un sujeto de más de 50 años esté agarrando las manos de una chavita de 7, hablándole cerquita así en la cara y tratando como de acercarse, y todo bajo el consentimiento de su mamá, de su manager, y con fotografías a cada momento. Es decir, si a los 7 años yo estuviera semi-encuerado frente a un anciano y viera esa fotografía ya después cuando soy adulto y que me diera un poco cuenta de que me estaban manipulando y usándome a mí y mi cuerpo para obtener dinero, no sé qué perspectiva tendría de las cosas. O sea, si hay cosas más sencillas, ¿lo digo o no lo digo? Ay, qué gracioso va a ser. Lo voy a decir por los LOLs, ¿ok? Si hay cosas más sencillas como que te den una nalgada en la calle, me han dado nalgadas en la calle, pues... Y que te ofendes, o sea, sientes así como que, oh, ¿qué pasó, no? O a lo mejor, bueno, te sientes raro, pero dices, bueno, la verdad es que era una chica muy guapa y me nalgueó, ¿no? Bueno, supongo que es un halago, ¿no? Y que fue muy breve. Pero imagínate que pase eso varios días de tu vida, 24/7, porque es tu forma de hacer dinero. Y que todavía tengas que llegar a casa y hacer streams y hablarle a estos sujetos, cantarles. No sé, está raro. Sí, y estamos hablando de esa misma sociedad que nos dio el anime, que nos dio el manga y que nos tiene todos estos géneros de los que hablamos y muchos más, ¿no? Y que cuando te empiezas a enterar de cosas como por ejemplo qué es el futanari y empiezas a ver cosas y... entonces empiezas como a preguntarte, rayos, o sea, ¿de veras quiero ver esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? O sea, estoy acostumbrado como a ver ciertas cosas, ¿no? Y esto ciertamente es diferente. Entonces también decidir que eres fan de todo eso, obviamente concientizas que estás cruzando una línea, obvio, no es un fandom del cual puedas hablar en todas partes, ¿no? Que interrumpas tu sesión de Zoom de la escuela y digas, oigan, ¿qué creen? Es que me enteré de algo que se llama Bukake Futanari y les voy a platicar y les voy a mostrar unas diapositivas. No, pues no, imagínate, ¿no? Entonces, obviamente sabes que estás haciendo algo perverso, lo sabes, obviamente lo sabes. Y esa es justamente la línea que a lo mejor estaría bien considerarla si es correcta o no es correcta, ¿ok? ¿Qué piensan, amiguitos? A ver, esto está muy choquecillo.
Ahí está. Ya, ahí estoy mejorcito. A ver, algunos comments. Dice Leonel, podríamos debatir días enteros sobre gustos, pero creo que ya sabemos que límites no deben sobrepasarse y hay la diferencia como autor y maestro en el que muchos ven una aspiración o inspiración. Tu postura es relevante. Gracias por compartir esto. Muchas gracias, Leonel. Yo no los voy a satanizar nunca por lo que consuman. Está bien, solamente asuman la responsabilidad, es todo. Joel comenta, ¿ya viste Backstreet Goku Dolls? Oh, válgame. Vela, está en Netflix. Joel dice, tenías que hablar del Futanari. No, bueno, por suerte ya pasé esa etapa. Válgame, creo que ya es la hora de cortar este stream. Como decían los Animaniacs, así de, buenas noches. David Jagger, cuando reacciones y dices, pero qué blasfemia estoy viendo. Sí, exactamente. Como Lisa cuando dice, oh, me siento sucia y la mugre no se va. Algo así, ¿no? Muy bien, amiguitos. Más que ser un tema controversial, porque también yo no quería publicitarlo como tema controversial para nada, pues fue reconocer que en Japón hay una buena cantidad de géneros inmensa y que está creciendo. Y que obviamente es consecuencia de lo que la gente está buscando. Es curioso cómo en Japón otros géneros que por ejemplo aquí son relevantes como Slice of Life o algo así, pues allá no tanto, o sea, se van como que hacia otros lados, ¿no? Entonces, en algún momento retomaremos, por supuesto, con una sesión de géneros parte 3, pero en donde veremos muy seguramente otro lugar, otras tendencias de publicación y otros estilos editoriales, ¿ok? Y bueno, para terminar quisiera decirles que nuestro episodio que viene, 64, vamos a hablar de la edad de oro de los cómics. Nuevamente, yo encontré mucha comodidad en explicar los temas de historia del cómic al dividirlo por las etapas canónicas del cómic norteamericano. Pero por supuesto que vamos a incluir cómics de todas partes, de Europa, de Japón, alguno de México también se va a colgar, de Latinoamérica, etcétera, ¿ok? Como nuestra idiosincrasia, nuestra relación de consumo con Estados Unidos es muy importante, tanto por vivir en un gobierno y en un mundo capitalista como por otras cosas, pues obviamente es relevante dividir el tiempo en este tipo de etapas, de edades, ¿ok? Muy bien. David Jagger comenta, esta mugre no se quita, el hedor del fracaso no desaparece. Leti comenta, muy interesante, gracias Val. No, pues gracias a ustedes, amiguitos. Espero que les haya gustado el tema. Yo creo que sí, porque son temas también que nos causan mucha curiosidad, pero son temas que por alguna causa son tabú o que son prohibidos. Yo mismo tuve la oportunidad a lo mejor de etiquetar el tema como erótico desde el principio. A lo mejor habría tenido más views o algo, pero no se trata de eso. Es parte simple y sencillamente de la historia, de los cómics, de lo que pasa, ¿no? Alex de Harpy dice, estuvo muy interesante el episodio de hoy, muchas gracias Val. Gracias a ustedes, amiguitos, en esta tormentosa noche en la Ciudad de México, con truenos, rayos, diluvios. Me asomaré a ver si no están lloviendo ranas o algo así. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado. Pásenla bien, descansen. Nos vemos la próxima semana para hablar de la edad de oro del cómic en todo el mundo. Yo soy Val, como siempre hablando de cosas muy graciosas, con opiniones muy extrañas y excéntricas. Y pues nos estamos viendo. Pásenla muy bien. Abrazote, cuídense. David Jagger dice, a Josh, estuvo muy chido y también se oyó ese trueno. Qué barbaridad con los truenos. Ya en YouTube luego los escuchan. Bueno, gracias amiguitos. Nos vemos. Adiosito. Bye.